Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al punto Casos Reales de Problemas Laborales. Mi nombre es Tonatiuh Hernández Mundo. Yo soy maestro en Derecho Procesal Laboral y también autor del libro El Santo Grial del Litigio Laboral, que me permito rápidamente presentárselo sobre los nuevos tribunales laborales, el procedimiento ordinario sobre los nuevos tribunales laborales. El primer video que les voy a presentar es sobre el tema referente a la prima de antigüedad. Es un tema muy interesante porque cuando ya concluye las relaciones de trabajo y vemos qué es lo que nos van a pagar, siempre nos encontramos con este tema y encontramos algunos mitos, si son 20 días por año, si son 12 días por año, con el salario que se nos va a pagar. En la práctica es muy común que los trabajadores tengan esta duda y aunque hay algunos videos que circulan por internet, voy a tratar de profundizar ya que en algunos no se habla de todo o se deja a medias. Bueno, el artículo que señala y que encubre esta prestación es el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Cierta parte de este artículo nos trata sobre dicha prestación. Las tres primeras fracciones, porque tiene 6, las tres primeras fracciones nos hablan sobre cómo se va a pagar, en este caso en qué consiste. La fracción cuarta nos habla sobre separación voluntaria cuando llega a ser ya de forma más masiva en una empresa o en un establecimiento, y la fracción quinta y sexta nos habla sobre la muerte de un trabajador, que en este caso le va a ser aplicable también al trabajador que haya sido desaparecido por algún acto delincuencial. Nos vamos a meter nada más en los primeros 3 fracciones, que es generalmente la que se llega a manejar de forma más cotidiana. El arranque de este artículo es muy interesante porque dice: los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Aquí tenemos un primer punto que nos habla sobre los trabajadores de planta. La jurisprudencia determinó que efectivamente un requisito indispensable para que prosperara esta prestación era que el trabajador tendría que ser de planta. Entonces aquel que era eventual no tendría derecho a la prima de antigüedad. Aquí, en este caso, no hay un criterio que señale otra situación. Sin embargo, yo en la práctica no he visto que no se condene cuando el trabajador no llega a ser de planta. Ahora, si no se llegase a condenar, nosotros como abogados tendremos que irnos a un amparo para que se hiciera una revisión de este artículo y más de este requisito, pues al exceptuar a los trabajadores que no son de planta, que son eventuales o temporales, en este caso hay una discriminación hacia también sus prestaciones y hacia su patrimonio y hacia la misma protección que se llega a tener de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué nace la prima de antigüedad? La prima de antigüedad nace en las reformas que se hacen a la Ley Federal del Trabajo en 1970, y la visión que se tuvo era para prevenir precisamente la salida de los trabajadores de su fuente de trabajo, evitar esa fuga de trabajo que se llegase a tener en las empresas. ¿Por qué? Pues bueno, porque a una empresa a veces le es más caro precisamente el tener que estar cada rato capacitando a ciertos trabajadores, el tener que finiquitar a quien se vaya, que la relación que se tenga con un solo trabajador. En este caso, por lo que señalaba, ese punto de conocimiento, esa pericia, su trabajo, esa capacitación, ese desarrollo que se llega a tener, en este caso es más económico incluso para los patrones, una continuación larga que se vea interrumpida por la salida de los trabajadores. Entonces, esa fue la visión que se tuvo, aunque también hay doctrinarios que señalan que la prima de antigüedad se paga por un desgaste físico. Es como esa esa retribución que se le hace al trabajador por su desgaste físico. Yo he visto demandas que señalan el pago de desgaste físico. Entonces esa prestación con ese nombre no existe. En este caso es el equivalente a la prima de antigüedad. Bueno, el primer punto es que no nada más se tiene que trabajar a los trabajadores de planta, sino también a aquellos que no lo sean. Segundo, la primera fracción que maneja. La prima de antigüedad consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Entonces son 12 días por año. Si nos damos cuenta, pues un año tiene 12 días, entonces se está pagando un día por mes. Ahora, en este caso señala la ley que es el salario, el pago del salario, y en este caso lo que nos señaló la jurisprudencia es que este salario que hace alusión esta fracción es el último que se llegó a percibir. Si nosotros entramos con un salario de 100 pesos y terminamos la relación con uno de 300, tendrá que ser con ese de 300 con el que se nos tendría que pagar. Ahora, aquí va a haber una situación muy importante con la fracción que sigue. Para determinar el monto del salario, fracción segunda,
Se estará lo dispuesto por el artículo 485 y 486. 485 nos dice: la cantidad que se tomará como base para el pago de la indemnización no podrá ser inferior al salario mínimo. Entonces, aquí hay que tener en consideración que nos habla de una indemnización. Sin embargo, esto nos habla así porque, como lo vamos a ver en el artículo 486, es de otro capítulo, es de otro título, y en este caso el título que está manejando es sobre riesgos de trabajo. No obstante, estos dos artículos también se emplean para la prima de antigüedad. La cantidad que se tomará como base para el pago de la indemnización no podrá ser inferior al salario mínimo. En este caso, diciembre del 2022, que se está grabando el video, ya se dio a conocer lo que va a ser el salario mínimo aplicable para el 2023, que es de 207 pesos. Inferior a eso no podrá ser. Si el trabajador y el patrón pactaron una cuota diaria de 100 pesos, en este caso tendría que tomarse como mínimo el salario mínimo. De una condición que se haya hecho diferente a esto, para empezar, como el salario de 100 pesos, en términos del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, tendría que ser nulo. Segundo, artículo 486. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, señalo que es riesgos de trabajo, por eso es que habla así. Si el salario que percibe el trabajador excede el doble del salario mínimo, el doble del salario mínimo para el 2023 en la zona que sea diferente a la frontera libre de la zona norte, a la zona libre, perdón, de la frontera norte, va a ser para el resto del país de 207 pesos. El doble sería de 414 pesos. Si excede ese salario, a que corresponde el lugar de prestación de trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferente área geográfica de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. Entonces, si yo como trabajador tengo un salario diario de 800 pesos, excede el doble del salario mínimo que estaba platicando de 414 pesos, el máximo para cuantificar los 12 días por año va a ser de 414 pesos. Muy importante aquí una situación, y precisamente ya lo estaba tocando. El salario mínimo lo tenemos dividido en dos partes. Dice en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que hay una parte que es zona libre de la frontera norte, y en este caso se conoce como la faja fronteriza. 43 municipios lo llegan a conformar. Van a tener un salario, por ejemplo, para el próximo año mínimo de 312 pesos. Y en este caso, para el resto del país que no entra en esa zona fronteriza, va a ser de 207 pesos. Entonces, si nosotros trabajamos en uno de esos puntos, el salario que se va a tomar como mínimo, como el doble, va a tener que ser el de la zona libre de la frontera norte. Mientras que para el resto del país va a ser de 207 pesos. Pero también hay un tercer salario mínimo, y en este caso es el salario mínimo general y profesional, que nos enmarca en base a ciertas profesiones o ciertos trabajos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos también hace una tabla donde nos señala, dependiendo de cierta categoría que tenemos, cierta profesión que tenemos, es el salario que vamos a tener. Por ejemplo, el oficial colocador de mosaico y azulejos. Él, para el 2023, va a tener un salario mínimo de 234 pesos. Entonces, su doble del salario mínimo sería de 468 pesos. A diferencia del trabajador que es del resto del país, que no entra dentro de este catálogo profesional, va a ser de 414 pesos. Si nos damos cuenta, hay 50 pesos de diferencia entre uno y otro. Por eso es importante que chequemos ese catálogo y veamos si nosotros nos encontramos dentro, para efecto de que la prima de antigüedad se tope con el doble del salario mínimo, no el del resto del país, sino el general y profesional. Ahora bien, la tercera fracción que nos señala la ley es: la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente. Ojo, maneja la palabra de separarse voluntariamente. Desempleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Entonces, cuando nosotros nos separamos voluntariamente, como podría ser la renuncia porque ya no queremos trabajar ahí, una separación voluntaria, tendríamos que haber laborado 15 años para que se nos pague la prima de antigüedad. Como separación voluntaria también lo maneja la jurisprudencia, podría ser la jubilación, aunque hay doctrinarios que señalan que la jubilación no es una separación voluntaria, sino en muchas ocasiones necesaria, porque físicamente ya no podemos desempeñar el trabajo. La ley y la jurisprudencia sí lo contempla como voluntaria, y en este caso una jubilación, una persona que se va a jubilar o se va a retirar por una jubilación, tendría que haber cumplido 15 años de servicio por lo menos. Es ahí un ejemplo, el secreto, de por qué muchos patrones quieren darnos como trabajadores contratos al mes, cada 3 meses, según ellos, para que no se genere la antigüedad.
en este caso porque o se nos hace firmar la renuncia para que no podamos entrar en este supuesto. Ahora, la segunda parte de esta fracción señala lo siguiente. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. En muchas ocasiones nosotros creíamos que lo que nos decía asimismo y en alusión con lo que dice, independientemente de la justificación o injustificación del despido, es que aun cuando tú fueras despedido injustificadamente para el pago de tu prima de antigüedad, tendrías que haber laborado 15 años. Sin embargo, la jurisprudencia nos determinó que no es así. Cuando un trabajador es despedido injustificadamente, puede reclamar el pago independientemente que no tenga esos 15 años. La única condicionante es acreditar el despido injustificado. Entonces, si nosotros somos despedidos y no tenemos esos 15 años, podemos reclamar el pago de la prima de antigüedad. Sí lo podemos reclamar. La única cuestión es que vendrá la condena hasta que se acredite precisamente el despido. Nosotros en muchas ocasiones en la práctica, cuando acudimos ante los centros de conciliación, cuando acudimos ante las procuradurías del trabajo a negociar, en este caso la prima de antigüedad se trata de negociar a la mitad cuando no se tiene los 15 años. Y es precisamente ¿por qué? Porque todavía no tenemos una prestación que ya haya sido condenada al patrón, una acción que ya se haya acreditado. Entonces, hay una situación muy importante que también se llega a manejar en la prima de antigüedad y es en relación a si son 20 días o si son 12 días por año. La confusión viene porque el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción segunda, nos señala que va a ser el pago de 20 días por año. Sin embargo, el inicio de este artículo dice las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior. Entonces, aquí no nos está hablando de una prestación como prima de antigüedad, como sí lo marca el artículo 162, sino nos está hablando de una indemnización. Y esta indemnización, que va en alusión al artículo anterior, es el artículo 49, se da porque el patrón hizo una insumisión al arbitraje. ¿Qué quiere decir? El trabajador cuando llega a ser despedido tiene derecho al repago de una indemnización o de una reinstalación. Dice el artículo 49 que el patrón estaría desoptado de reinstalar al trabajador, es decir, que el trabajador optó por la reinstalación cuando está por mutua cercanía, llega a ser un trabajador de confianza, llega a ser un trabajador que tenga una antigüedad menor a un año o cuando llega a ser trabajadores del hogar. En ese punto, si el patrón se niega a reinstalar al trabajador, el tribunal le va a poner a la sanción al patrón de pagar la indemnización en razón a 12 días de salario por año con independencia de su prima de antigüedad, que son 12 días por año. En muchas ocasiones, ¿por qué sí se llega a pagar? Bueno, pues porque los contadores, porque los administradores no conocen la Ley Federal del Trabajo y se van con lo que es el artículo 50, que señala 20 días por año. No obstante, lo correcto son 12 días por año del salario del trabajador, topado como tal con el doble del salario mínimo. Nada más hay que verificar si este salario mínimo es de la zona libre de la frontera norte, si es del resto del país o es sobre salarios mínimos generales y profesionales. Bueno, pues hasta aquí el tema. Y pues bueno, una última cuestión que les quiero comentar es que esta alusión que hice, que señalé, es sobre la prima de antigüedad que se paga, pero a los servidores públicos no. Es para todos aquellos trabajadores que son del sector privado. ¿Sale? Apartado A del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues bueno, quedo a sus órdenes. Tonatiuh Hernández Mundo. En este caso pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus dudas, sus inquietudes y lo podemos ir trabajando. Aquí la cuestión es que entre todos disipemos las dudas de una forma más correcta, de una forma más profesional y pues bueno, con ustedes al punto. Casos reales de problemas laborales.